prioridades de investigación e intervención para el desarrollo de la salud de los asegurados. Es importante que les informe, estamos trabajando con la Oficina de Capacitación para dar empuje a este punto de la investigación, que es importantísima para el desarrollo de nuestra capacitación y trabajo en la institución. Muchas gracias, doctor Iglesias. Buenos días. Buenos días. La presentación la vamos a dejar para los interesados en revisar estos temas, porque utilizo muchos conceptos, taxonomías y dar una visión amplia de lo que significa la investigación de salud. Pero esperando que venga más gente, voy a pasar unos 2 minutos o 3 no más, tratando de entender qué es lo que está pasando en el medio. Y creo que el tema que vamos a hablar es un tema central en el desarrollo humano, es un tema central en el logro del bienestar, y tiene que ver con los temas de la sociedad, del Estado. O sea, vamos a hablar de política en el buen sentido de la palabra. Lamentablemente, el idioma español es muy pobre en el entendimiento de la palabra política, porque lo asociamos mucho con los partidos políticos y la corrupción de la política, que creo que la mayor parte de la población peruana detesta. Pero la palabra política tiene 2 significados. En inglés hay 2 palabras: policy and politics. Policy significa la política que deben tener todas las instituciones. Es decir, todas las instituciones tienen una razón de ser, un fundamento, una dirección, ¿no es cierto? Y que está plagada de valores, está plagada de esperanzas, y se presenta el camino que le corresponde desarrollarse en el tiempo de estas instituciones. Pero la palabra politics tiene que ver con la política, con el juego de poder, los intereses de diferentes grupos para llegar al poder. Entonces, nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo, sobre todo quiero remontarme a la crisis de fines de los 80, cuando el Perú estaba en su peor momento de su historia republicana en el siglo XX. Dicen que el Perú ha tenido 2 periodos críticos en su vida republicana: el periodo posterior a la guerra con Chile, porque el Perú quedó devastado, y el segundo momento crítico fue en la década de fines de los 80, comienzos de los 90. Mucha gente pensaba que el Perú no tenía futuro, y entonces de lo que se trataba es de entender qué es lo que está pasando y cómo se va a arreglar esa situación. Y entonces los economistas comenzaron a tener mucho poder en el mundo, y cuando trataron de explicar la situación del Perú decían: están dando recetas para tratar la fiebre, pero no están viendo la enfermedad. No sé si quienes tienen la misma edad que yo escuchaban ese argumento, ¿no? Porque había diferentes recetas para sacar al Perú del atraso, y decían: no, están dándole medicamentos para calmar los síntomas, pero no están dando medicamentos para curar. Entonces, los mismos economistas, viendo la situación caótica del Perú de ese entonces, y algunos científicos sociales decían: el Perú está en un estado crítico, el Perú está en cuidados intensivos, está bajo cuidados críticos, corre el riesgo de pasar a un estado fallido. También nuevamente recurren a un argumento de la medicina, es decir, a un enfermo crítico que está grave, lo internan en cuidados intensivos. Pero en los 90, comienzos de los 90, en el hospital ni siquiera teníamos una unidad de cuidados intensivos bien organizada. La que tenemos recién apareció en 1992, y el verdadero arte de los cuidados intensivos aparecieron con los ventiladores mecánicos, y los ventiladores mecánicos aparecieron a fines de los 60, 70, y acá al hospital comenzaron a llegar 2 años después. Y en la neonatología, donde yo trabajaba, en la unidad de cuidados intensivos, no había ventiladores mecánicos, pero se llamaba unidad de cuidados intensivos. Los ventiladores mecánicos recién aparecieron en el 95, pero ahora ya tenemos la tecnología, la medicina ha avanzado notablemente, y lo que se trata es ahora de entender, volver a nuestras raíces y ver cómo nos ubicamos y
cómo vemos el futuro hacia adelante. La primera lámina, por eso digo, vamos a revisar muy rápidamente cosas que son básicas. Entonces, ¿qué es la medicina? William Osler es el padre de la medicina moderna y ¿qué nos dice? Que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Es una ciencia y es un arte. Es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Y es un arte porque tiene que ver mucho con la interacción humana. Este concepto se ha retomado con mucha fuerza en los últimos años con la medicina basada en evidencias. Nosotros no tenemos la seguridad de lo que podemos hacer y enfrentamos serios problemas en el campo de la seguridad del paciente, pero sigue siendo un arte. Y el mismo Osler lo decía a comienzos del siglo XX, de que la medicina es universal, pero ahora la medicina es global. ¿Qué quiero decir con eso? De que se ha impuesto el criterio científico de la medicina en todo el universo. En ese sentido, nosotros somos continuadores de la tradición de una medicina que comenzó hace 5.000 años con Hipócrates. Somos parte de la civilización occidental y ese enfoque de la medicina científica se ha impuesto en todo el mundo. La diferencia está en los procesos de adaptación y las particularidades de cada país, ¿no es cierto? Pero la ciencia se ha impuesto durante el siglo XX y eso es lo que ha permitido el enorme avance de la humanidad en la segunda mitad del siglo XX. La siguiente. Entonces, este concepto es muy importante. Apareció en New England de medicina a comienzos de este siglo que nos decía que es imposible tener una buena práctica médica, clínica, sin un amplio entendimiento del contexto legal, económico, político en el cual se entrega la atención a la salud. Entonces, esto es muy importante porque este concepto también se ha desarrollado mucho durante la década pasada. La siguiente. Entonces, nosotros estamos inmersos en un sistema de salud. La salud es un sistema de salud, tiene 8 millones de asegurados. Pero ese volumen de asegurados es similar a Kaiser Permanente, que es la organización de mantenimiento de la salud más exitosa en los Estados Unidos. Tenemos el mismo volumen de pacientes. Manejamos de repente los mismos criterios científicos, los recursos son diferentes, pero hay un fenómeno interesantísimo en el mundo. Kaiser Permanente dio lugar a que un sistema de salud basado en lo público tenga la necesidad de aprender en lo privado y lo privado aprender de lo público. Y la experiencia que hay en este momento de Kaiser Permanente es fundamental para el desarrollo de los sistemas de salud en el siglo XXI que van a ser públicos y privados. ¿En el sentido de qué? De los valores. Lo fundamental son los valores. ¿Los valores qué nos dicen? Los valores nos hablan de lo colectivo, la solidaridad, la equidad, la razón de ser del Estado-Nación. Pero también tiene que ver con los valores individuales. Los valores individuales aparecen en la década de los 80 del siglo pasado con la bioética y nos hablan de la dignidad humana, nos hablan del consentimiento informado y cambian totalmente la relación médico-paciente. Estamos hablando de apenas 30 años. Pero también entra el otro componente, los valores económicos. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. Entonces hay que darle mayor valor al dinero. Entonces el juego es armonizar los valores sociales, individuales y económicos. Pero ¿qué es lo que determina la ciencia? La ciencia está en lo descriptivo, en las evidencias, en la generación de conocimientos y que luego se van a transformar en evidencias. Pero los recursos que tenemos son muy limitados, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces, desde un punto de vista científico, clínico, se articulan las evidencias que están vinculados a la eficacia, a la seguridad, con un criterio económico. Lo que voy a hacer es coste eficaz, no es solamente el valor de la eficacia en términos de resultados, de seguridad, sino cuánto cuesta, cuánto puede pagar un país, cuánto puede pagar una organización pública o privada la atención que está dando a sus ciudadanos, de la gente que acude a sus servicios. Entonces, esto es fundamental. Esta lógica lo pueden aplicar ustedes a su microsistema de salud. Un servicio de reumatología, un servicio de psiquiatría, se organiza alrededor de todo eso. Entonces, es importante la noción de sistema de salud, porque nos manejamos en un macrosistema, en un mesosistema. Un hospital se puede considerar un sistema de atractivo complejo, pero cada hospital tiene múltiples departamentos, múltiples servicios, y la gente se identifica con su especialidad, con su microsistema. Están todos los días, se pasan la vida, semanas, años, con su propia gente, y el resto del hospital no les interesa. Por la propia dinámica de alta carga de trabajo, están más metidos en su
micromundo, pero el hospital no va a avanzar si no se integran los microsistemas. Por eso es importantísimo que tengan ustedes presente que ahora, el futuro, está en los microsistemas, no de repente en los grandes cambios, sino en las potencialidades del desarrollo de los microsistemas. La siguiente. Entonces, los sistemas de salud están en crisis en todo el mundo. Y hay una paradoja terrible. La esperanza de vida ha aumentado notablemente, ha disminuido la mortalidad prematura, pero la gente se siente insatisfecha con los sistemas de salud en todo el mundo. ¿Cómo resolver esa paradoja? Con más dinero, mucha gente pide más dinero. Más dinero no va a solucionar el problema. Lo que va a solucionar es reenfocar totalmente esto que estamos hablando, y esto implica para alguna gente una tercera revolución en los sistemas de salud que comenzaron a mediados del siglo XIX, cuando se dieron cuenta que a través del agua se transmitían las infecciones, las diarreas, el cólera, antes de haber descubierto los gérmenes. Entonces, los avances en el campo de conocimientos han sido enormes en los últimos 150 años, y nosotros nos podemos beneficiar de esos conocimientos. Entonces, el tema está cómo vamos a mirar al futuro. La siguiente. De otro lado, ¿qué pasa con la profesión médica? En todo el mundo, ¿no es cierto?, hemos perdido poder y hay un desencanto con la profesión médica. Esto no es un fenómeno de acá, es de todo el mundo. Y muchos médicos, poca calidad. Bueno, para los ingenieros de facultad de medicina esto es terrible en el Perú. Entonces hay una sobreoferta de médicos y una mala distribución de médicos. Y hay otra paradoja terrible. Tenemos muchos médicos y comienzan a llegar médicos cubanos. ¿Saben cuántos médicos cubanos están trabajando en el Perú? 500 médicos. Y en este momento hay un terrible problema en Brasil, y eso salió a los medios de comunicación. Van a entrar 5.000 médicos cubanos. ¿Y saben cuántos médicos cubanos hay en Venezuela? 20.000. O sea, no solamente hay una sobreoferta de médicos que están mal distribuidos, sino este fenómeno de migración de médicos que genera, en vez de solucionar los problemas, va a generar más problemas. Por supuesto que hay problemas en Venezuela, en Brasil, y va a venir en Perú por la presencia de médicos foráneos. Y esto no es chauvinismo, sino simplemente tenemos que confiar en nosotros para resolver nuestros problemas. Porque obviamente a esos médicos le pagan la 10ª parte de lo que nos pagan a nosotros, porque ese dinero se va para mantener a otro tipo de estados no democráticos. Entonces, esos son los problemas que tenemos que enfrentar, lo estamos enfrentando ya. La siguiente. Bueno, muy brevemente, nosotros tenemos que entender que las fronteras entre la salud y la enfermedad muchas veces son borrosas. Y en este cuadro, no sé si está Doris, que me preste su puntero, porque lo importante es ver, ¿no es cierto?, acá las etapas de la enfermedad. Una persona sana está expuesta a una serie de factores. Hay un periodo de susceptibilidad presintomático de enfermedad clínica y que termina en la discapacidad, recuperación o la muerte. Y entonces, en resumen, yo diría, hay dos fuerzas centrales: la fuerza de la genética y todo lo que serían los factores externos se conoce ahora como la epigenética, es decir, cómo el medio ambiente va a influir en la aparición de enfermedades. Antes hablábamos de los factores internos y externos. La genética, uno nace con una carga genética y la genética se va cambiando a través del tiempo, pero ahora hay otra fuerza mucho más poderosa que son los cambios que hay en el medio ambiente, todos los factores del medio ambiente que van a influir en la aparición del cáncer, por ejemplo. Entonces, esto nos explica para ver que muchas veces las fronteras entre la enfermedad y la salud no son muy claras, como también las fronteras entre la prevención y la curación están desapareciendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es claro de que hay una continuidad. ¿En qué momento diagnosticamos una enfermedad? Esos criterios también están cambiando. La hipertensión es una enfermedad o es un factor de riesgo. La obesidad, ¿desde qué momento una persona es obesa? ¿Desde cuándo tiene sobrepeso? Estos criterios también están cambiando. Entonces, todo esto cambia con el tiempo, y usted lo sabe perfectamente. Cada especialidad, la aparición de nuevas enfermedades, las nuevas categorías de clasificación de enfermedades están revisándose continuamente en el mundo en función de lo que estamos hablando, en función de las evidencias, el desarrollo de nuevas tecnologías y los recursos que cada sistema tiene. La siguiente, lo mismo. Siempre hemos buscado las causas de las enfermedades, el inicio de la patología y el inicio de los síntomas. Pero
hay un periodo asintomático. Nosotros podemos estar enfermos, o hemos nacido ya con enfermedades que van a aparecer más adelante. Y entonces, ¿cómo aparece la enfermedad y las diferentes formas de manejarlo que existen desde los autocuidados, la atención primaria, la atención hospitalaria y la rehabilitación? Entonces, hay que tener esto en mente, que hay una relación continua entre la enfermedad y la muerte, y los criterios del diagnóstico van cambiando con el tiempo. La siguiente. Entonces, ahora sí vamos a hablar de ciencia, investigación, tecnología e innovación, que es muy importante para nosotros. Entonces, ¿qué es ciencia? Es generar conocimientos a través de la observación, la experimentación y la medición. Eso se aplica para cualquier ciencia, ¿no es cierto? Pero las ciencias, a su vez, son de dos clases: las ciencias naturales y las ciencias sociales. En las ciencias sociales está la biología, la química, la física, la matemática y disciplina relacionada, y en las ciencias sociales entra la economía, la antropología, la política y la legislación. Ahorita en los sistemas de salud, nosotros formamos parte de un sistema complejo de salud, y los sistemas de salud son uno de los sistemas más complejos que tiene que enfrentar la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar seres vivos. Entonces, el manejo de seres vivos tiene un alto grado de impredictibilidad. No sabemos cómo va a responder un individuo ante cualquier intervención. Pero está articulado a su vez con sistemas administrativos, porque cuando quieren comparar los sistemas de salud con cualquier otro sistema de producción de bienes o servicios, ¿no es cierto?, no están jugando con este factor único que nosotros tenemos, que es el manejo de la variabilidad biológica. Y el valor de la vida no tiene precio, el valor de la salud no tiene precio, pero la atención a la salud sí tiene precio. Esto nos debe llevar también al otro concepto fundamental de saber distinguir qué es la salud y qué es la atención a la salud. La salud está determinada por una serie de factores determinantes: la economía, el medio ambiente, los sistemas urbanos, el transporte, que nosotros no lo controlamos. Nosotros nos dedicamos a la atención a la salud, a la atención a los enfermos, ¿no es cierto? Pero hay una interfase entre el estadio de salud y la enfermedad, como ese cuadro que hemos visto adelante. Lo mismo pasa con los sistemas. También nosotros, a través de los sistemas de salud, podemos contribuir a la disminución de la muerte prematura. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante también cuando veamos dónde se está concentrando ahora actualmente la investigación. La siguiente. Ya. Entonces, la investigación, estas definiciones que les voy a dejar, acaban de aparecer en el reporte mundial de la salud el mes pasado. La OMS saca estos reportes actualmente, más o menos desde mediados de la década de los 90, que está dedicado al tema de la investigación en cobertura universal de salud, que nos dice que la investigación lo que busca es desarrollar conocimientos con el propósito de entender no una enfermedad, sino la salud de las poblaciones y la enfermedad en las poblaciones, ¿no es cierto?, para ensamblar una respuesta mejorada a estos problemas. O sea, oficialmente esa es la definición de lo que es la investigación según este reporte. Todos los conceptos que les voy a dar corresponden a ese reporte. La siguiente. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es la aplicación del conocimiento científico e involucra inventar objetos, dispositivos quirúrgicos o para rehabilitación, o un proceso organizativo en la atención a un servicio, o una técnica nueva. O sea, la tecnología es la aplicación del conocimiento científico. La siguiente. Y la innovación es llevarlo a la organización, ¿no?, de introducir algo nuevo, como una idea, un método, dispositivo o estrategia. Entonces, las nuevas ideas o su aplicación pueden ser evaluadas y son objetivamente evaluadas a través de la investigación. Y hay dos tipos de innovaciones: las innovaciones disruptivas, que cambian totalmente, ¿no es cierto?, la forma como se hacía, por ejemplo, la cirugía invasiva de hace 30, 40 años atrás, respecto a la microcirugía que se ha impuesto, a la cirugía endoscópica, ¿no es cierto?, y a la nanocirugía que se va a imponer. O sea, la tecnología ha roto totalmente la forma como se hacía la cirugía. O sea, esas son formas de innovaciones disruptivas. Hay otras formas de innovaciones que no son tan disruptivas, pero fundamentalmente las innovaciones vienen del campo de la tecnología y de los nuevos conocimientos.
¿Y cómo lo vamos a aplicar en los sistemas de salud? La siguiente. ¿Qué significa el desarrollo de la salud? Este es un concepto fundamental. Significa cómo pasar de una situación de bajos niveles de salud, ¿cierto?, hacia niveles altos de salud y de bienestar. Eso lo podemos ver en el Perú de los 90 a la fecha, y lo que ha pasado en el mundo de los 90 a la fecha, con lo cual lo que le vamos a mostrar. Hay cambios significativos en el estado de salud y hay cambios significativos en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. La siguiente. Entonces, para tener un marco general de la investigación en salud, hay que tener siempre en cuenta que nosotros en medicina nos dedicamos a la atención de los individuos con enfermedades, pero ese mismo individuo regresa a su comunidad y vamos a encontrar a muchos individuos con la misma enfermedad. Entonces, medicina y salud pública han estado vinculados en el manejo de la enfermedad de un individuo y el manejo de la enfermedad de una población. Pero a su vez, el objeto de análisis puede estar en el campo de las condiciones, ¿no es cierto?, donde está la investigación biomédica, o sea, la parte molecular, la parte estructural, ¿no es cierto?, y de las diferentes funciones o disfuncionalidades del organismo, y en la parte epidemiológica tiene que ver con la frecuencia y distribución de los determinantes de las necesidades de la salud. Entonces, esas son las condiciones sobre las cuales se interviene. Y entonces, ¿cómo se interviene? Desde la investigación clínica, campo de los ensayos clínicos controlados, los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, a partir del desarrollo natural de la enfermedad. Y en el campo de las respuestas sociales está en el campo de la investigación del sistema de salud, y de la cual la investigación del servicio de salud es una parte, que tiene que ver con la efectividad, calidad, el tema de la accesibilidad y los costos, y el tema de la distribución de los recursos. Entonces, este cuadro demuestra todos los aspectos que tienen que ver con el estudio de la salud, de la enfermedad, y al final se articulan en un enfoque actual en el cual lo cuantitativo no es superior a lo cualitativo, sino coexisten ampliamente los métodos de investigación cuantitativa con los cuantitativos. La siguiente. Bueno, los conceptos que voy a pasar rápidamente, pero proceden de este informe. La gente que está dedicada a la investigación, les recomiendo que lean este informe porque las definiciones básicas las he extraído de ahí, y las he extraído algunas, no todas, y vamos a pasar rápidamente. La siguiente. Entonces, la repetición, ¿qué significa investigación básica o fundamental? La investigación que tiene que ver con la biología, con todos los factores biológicos, endógenos, exógenos, lo que llamamos la genética, la epigenética. La siguiente. Y la investigación en la promoción de la salud, en la prevención de las enfermedades, las intervenciones en el campo de la atención primaria de salud, y las otras intervenciones en la detección temprana de enfermedades, en el screening y el diagnóstico. Y finalmente, el definimiento de pruebas clínicas, de marcadores, nuevos marcadores para diagnosticar tempranamente enfermedades, la evaluación de los marcadores y las tecnologías diagnósticas de los screening en las poblaciones. La siguiente. Ahora bien, vamos a tocar el tema del desarrollo de nuevos tratamientos e intervenciones terapéuticas. Acá es fundamental el campo de los ensayos clínicos controlados. Acá los ensayos clínicos controlados han sido satanizados en el Perú, pero no solamente en el Perú. Acabo de leer unos reportes de problemas que tienen actualmente en la India y en la China, porque a través del descubrimiento de nuevas drogas, nuevos fármacos que demandan fuertes inversiones y el retorno es largo, hay toda una crítica respecto a que se utilizan a los pacientes, no se siguen códigos de ética y de investigación, pero eso es parte de la historia. ¿Perdón? Después me chequean el ingreso. Bueno, entonces, eso también está volviendo en el Perú. Pero los ensayos clínicos son tan importantes como cualquier otro tipo de investigación. Entonces, cuando critican a los ensayos clínicos de salud, ¿por qué no hablan de por qué no invierte el Estado? ¿Por qué no invierten las instituciones en investigación en sistemas de salud y en los servicios de salud? Entonces, yo creo que esa es una crítica sesgada, interesada, cuando a través de ese tipo de investigaciones realmente se han producido avances significativos. Y hay que ver el panorama conjunto y no solamente criticar los excesos que supuestamente se cometen respecto a las enormes carencias de inversiones en otro campo de investigación. Entonces, la siguiente. Ya.
Este tema de la investigación operativa o de la investigación de la implementación es un tema fundamental. El actual presidente del Banco Mundial es un médico que llegó al Perú en 1990 a hacer un trabajo sobre tuberculosis y descubrió el primer caso de tuberculosis multidrogo resistente en 1995 del párroco de Caraballo, que era de Boston. Se enfermó, lo llevaron a Estados Unidos, le hicieron diagnóstico multidrogo resistente. El Estado peruano, el Ministerio de Salud, durante más de 10 años ocultó que había tuberculosis multidrogo resistente en el Perú, sabiendo que ya el primer diagnóstico se había hecho en 1995. ¿Por qué lo ocultaron? Porque habían premiado a Perú a fines de la década de los 90 como un país ejemplar en el manejo de los TOPS. Quienes están familiarizados con este tema saben perfectamente este tema, ¿no? Pero después de 12 años aceptaron que nosotros ya tenemos multidrogo resistentes y extremadamente resistentes. ¿Y por qué ese problema continúa? Porque no hay estrategias de salud pública desde el Ministerio de Salud. O sea, no se aplican conocimientos para enfrentar esos problemas. Entonces, este doctor ahora es presidente del Banco Mundial y están trabajando mucho con este tema de la investigación en la aplicación de los conocimientos en los servicios de salud, es decir, la investigación en la entrega de servicios de salud. Lo más importante ahora, los fondos más importantes que se van a venir en la década siguiente van a estar concentrados en cómo los conocimientos, las tecnologías van a mejorar la entrega a los servicios de salud en el punto de entrega del servicio, en cualquier servicio, en un servicio de emergencia, en un servicio de dermatología o en un servicio de psiquiatría. El tema es cómo vamos a poner los conocimientos de la tecnología para mejorar, ¿no es cierto?, la atención, la accesibilidad, la calidad y la seguridad de los pacientes. Este es el tema que se viene con mucha fuerza. Por supuesto, ahora presidente del Banco Mundial, esto es prioridad para el Banco Mundial. Ha estado hace un mes acá en el Perú, están trabajando con mucha fuerza con las mejores universidades en Norteamérica, Canadá e Inglaterra en este tema. O sea, este es el tema del futuro para la investigación en la década que se viene. La siguiente. Bueno, esto he querido compararlo, va a pasar muy rápidamente, entre las investigaciones epidemiológicas que están en el lado derecho y acá veo un error, en la izquierda están las investigaciones en los sistemas de salud. Sigue la misma lógica, tiene el mismo rigor científico. Lo que pasa es que alguna gente que trabajaba en epidemiología decía esta es investigación dura y la investigación en servicios de salud decía que es investigación blanda. Tiene la misma lógica, pero tiene caminos diferentes. La investigación en servicios de salud, nosotros nos aseguremos, tenemos que ver las poblaciones que acuden acá, que tienen aparentemente una alta prevalencia, pero esa misma enfermedad en la población tiene una baja prevalencia, porque obviamente acá llegan personas enfermas. Entonces hay que definir el problema, cómo están distribuidos nuestros servicios, cómo estamos identificando los procesos de decisiones. Esto tiene que ver mucho ahora con los nuevos jefes de servicio y el departamento que se van a posicionar en el hospital para que estas ideas puedan ayudarnos a entender lo que están enfrentando y qué implicancias tienen entre las diferentes opciones de entrega de los servicios. Lo vamos a hacer a través de la atención ambulatoria, a través de las emergencias, a través de la hospitalización. ¿Cómo lo vamos a entregar? O cómo va a haber una continuidad de la atención entre el primer nivel de atención y una atención que sea de tipo hospital especializado o súper especializado. Entonces, se presentan opciones. Las opciones tienen que ver con la eficacia, con la seguridad y con los costos. Y el valor de la gestión de los microservicios, y esto también es reciente, se concentra en la eficacia de la intervención individual, pero con una mirada en las poblaciones y en los costos de la atención. Y ese es el nuevo concepto de valor que también se está discutiendo en todo el mundo, que esperamos que comencemos a discutir ahora estos temas con los nuevos jefes de servicio y departamento para que apliquen estos conocimientos y que nosotros seamos capaces de demostrar que acá también se puede dar una atención de clase mundial. Entonces, tiene que ver con las decisiones informadas. Este es el gran campo de investigación que creo que debemos procesarlos a partir de ahora en adelante. Porque la investigación epidemiológica acá va a ser bien difícil que lo hagamos. Los ensayos clínicos controlados son estudios muy grandes y apenas estamos trabajando con pocos pacientes en los hospitales. Entonces, el peso central de la investigación para mejorar el desempeño de los servicios de departamento de salud está en este campo. La siguiente. Realmente, este es el tema más macro, el tema de la investigación en política del sistema de salud. Perdón, allá. Tiene que ver con temas muy amplios, tiene que ver con la economía, la sociología, la antropología y la ciencia política. La salud pública es una mezcla muy grande, todas ellas tienen que ver en cómo mejorar nuestro sistema de salud.
Y lo último que ha aparecido es la investigación en cobertura universal de salud. Este es un movimiento también reciente, tiene 2 o 3 años, están haciendo reuniones. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud que se formaron en el siglo XX han tenido 2 reformas. La primera, la atención primaria de salud, fines de los 60. La segunda, la reforma del sector salud de los 90. Y ahorita estamos con la tercera ola, que es cobertura universal. Y cada ola significa la superación de la primera, no significa que los problemas de lo primero sean resueltos, sino no sean resueltos o sean resueltos parcialmente. Y entonces son grandes olas de movimiento, de conocimiento, de recursos que nos llegan desde afuera hacia nosotros. Y muchos de esos temas nosotros somos beneficiarios de lo que aprenden en otras sociedades y en otros sistemas de salud. Por eso tenemos que tener una mentalidad abierta para compararnos. Si nosotros creemos que somos los mejores, tenemos que compararnos con otros a nivel internacional. Ese es el camino. No es suficiente decir que soy el mejor. Se tiene que mostrar científicamente que yo soy el mejor en el Perú, ¿no es cierto? Y yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer en el hospital. Nosotros podemos ser el mejor hospital del Perú si tenemos claros los estándares, si tenemos claro nuestro sistema de rendimiento, si tenemos claro cómo vamos a comprender a la gente, y eso todo tiene que ver simplemente con el tema de valores. La siguiente. Muy rápidamente vamos a ver los métodos de investigación en 3 láminas que tiene que ver con la tipología de investigación. O sea, una investigación fundamentalmente si es experimental o es observacional. Experimental significa antes o después. Yo intervengo a través de un nuevo fármaco, un procedimiento, de alguna medida, ¿no es cierto? Y en el otro campo, simplemente estudio, ¿no es cierto? Y comparo con un grupo en el que yo no intervengo. Y entonces esto está fundamentalmente en el campo de la epidemiología, que nos lleva al tema de la exposición ante un agente, un factor de riesgo y los resultados. Y hay estudios de cohortes, casos controles y transversales. Eso lo vamos a ver. Esto está más en el campo de la salud pública, esto está más en el campo de la medicina, del descubrimiento de nuevos fármacos. Están distribuidos por azar sí o no. Entonces nos va mostrando diferentes caminos. Entonces, el siguiente cuadro, también pasamos muy rápido, y estas son cuestiones básicas que hay que tener para entender la investigación. El siguiente cuadro tiene que ver con los porcentajes, las tasas y las razones. Por ejemplo, tiene que ver si el numerador tiene relación con el denominador. Si tiene que ver con el denominador, estamos hablando, ¿cierto? Si está relacionado o no en el tiempo, o no está relacionado con el tiempo. Porque si está relacionado con el tiempo, estamos hablando de tasas. Un ejemplo es una tasa de incidencia. Casos durante un año, casos nuevos. Pero si no estamos viendo en el tiempo, estamos viendo la proporción, estamos hablando de tasa de prevalencia, que nos dice casos nuevos y casos antiguos. Hacemos un corte, no discriminamos si es nuevo o es antiguo, simplemente estamos midiendo la tasa de una enfermedad en una población o la tasa de una enfermedad en un servicio, ¿no es cierto? Con el sesgo que tiene que, sabiendo que acá hay alguien personas enfermas, pero se puede utilizar también si nosotros manejamos el numerador y el denominador. Y estos temas los realizamos constantemente con los residentes y se puede realizar también con ustedes. Y finalmente, la razón no tiene nada que ver con el denominador. El ejemplo típico es la tasa de mortalidad materna, ¿no es cierto? Que comenzamos con una cifra muy alta en los 90 y ahora estamos, después de 20 y tantos años, en 30, hemos bajado notablemente. Entonces, el número de muertes por 100.000 nacimientos. O sea, es otra forma de entender, no tiene que ver con el denominador. Pero básicamente estas son las consideraciones básicas que se tienen que tener en cuenta cuando uno hace una investigación. Y finalmente, termino esta serie de la siguiente, que tiene que ver con el manejo del tiempo. O sea, el tiempo entre una exposición y el resultado. Si yo miro para adelante es un estudio prospectivo. Si yo miro para atrás es un estudio retrospectivo, ¿no es cierto? En un caso se dan los estudios de las cohortes, en otro caso son los estudios caso control, ¿no es cierto? Y finalmente hay estudios que nos hacen un corte. Un corte es una encuesta. Una encuesta puede durar un día, una semana, un mes. Una encuesta no puede durar un año. Por eso es incompatible que pueda hacer un estudio al mismo tiempo prospectivo, retrospectivo, corte. Es cuestiones básicas que realizamos en los protocolos de las tesis y de las investigaciones. El estudio es prospectivo o retrospectivo, o es un corte. No puede tener ambas cosas al mismo tiempo.
Y todos los criterios anteriores de las tablas son, cuando dicen qué tipo de investigación, eso es lo básico que se tiene que poner, porque sin eso no tiene razonamiento científico. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las prioridades. Desde la década de los 90 hay una nueva forma de medir la enfermedad, que es la carga global de morbilidad. La carga global de morbilidad es la suma de dos componentes: la mortalidad, que se mide por muerte prematura, y la discapacidad por los años de vida perdidos por discapacidad. Es muy importante esto porque ya nos da una mirada diferente, porque antes se miraba mucho por causa de muerte. Y esta forma de mirar diferente nos va a permitir tener una mirada más completa, que a su vez tiene una repercusión en los costos de las intervenciones. Y en el mundo se han hecho tres cortes: a comienzos de los 90, en el año 2000 y en el año 2010. Y entonces estamos presentando el corte del año 2010, donde nos habla fundamentalmente del peso de las enfermedades crónicas. Y entonces, con este enfoque, todas las enfermedades nos han puesto en tres conglomerados. El primer conglomerado, enfermedades infecciosas relacionadas a la nutrición y mortalidad, mortalidad materna o salud materna infantil, las tradicionales enfermedades que se consideran de la pobreza. En el segundo conglomerado están las enfermedades crónicas, y en el tercer conglomerado están las lesiones y accidentes. Pero cosa curiosa, resulta que en todo el mundo ahora el peso fundamental está en las enfermedades crónicas. Desde fines del siglo pasado ya era abrumador el peso de las enfermedades crónicas. Entonces, en la siguiente figura vamos a mostrar el peso de las enfermedades crónicas por país. Lamentablemente no se ve bien los colores. En el caso peruano, estamos entre 50 y 59% de enfermedades crónicas. Es decir, la mayoría de las enfermedades crónicas, la mayoría de la carga de enfermedades crónicas en el Perú son enfermedades crónicas. Y hay países con economías más desarrolladas, sobre todo poblaciones que envejecen. Las enfermedades crónicas es lo central. Lo importante de esto es que ha permitido clasificar a los países por el peso de las enfermedades crónicas, y en casi todos los países del mundo es cada vez mayor. La roja, que tiene una baja prevalencia, obviamente son los países más atrasados de la Tierra, que son los países africanos, donde todavía el peso de las infecciones es grande, pese a que la tuberculosis y el SIDA en todo el mundo también viene disminuyendo. La siguiente. Bueno, este es un resumen de este cuadro del año, que compara el año 90 con el 2010. Y fíjense, en el año 90, ¿cuál era la principal causa de carga de morbilidad? Enfermedades respiratorias, del tracto respiratorio. Fundamentalmente tiene que ver con las causas de muerte por las iras en los niños y en todo el mundo, y el enorme peso de la cantidad de niños en países en vía de desarrollo del sudeste asiático era enorme. Pero 20 años atrás eso también ha cambiado notablemente, porque las iras en los niños han venido disminuyendo. Las iras siguen siendo altas porque se han trasladado al otro extremo de la vida. Las personas adultas, mayores, mueren por infecciones respiratorias. Entonces sigue siendo alto, pero el grupo etario ha cambiado. Lo importante de acá es que ahora, en primer lugar, están las enfermedades cardiovasculares, isquémicas, que en el año 90 estaban en el segundo lugar, ahora pasado al primer lugar, y ustedes pueden ver qué ha pasado en este cuadro. Hemos pasado de la desnutrición al sobrepeso y la obesidad. O sea, en 20 años el panorama ha cambiado. Y en otro cuadro, también lo pasamos más rápidamente. Ustedes pueden tener acceso a esta información porque mucho del sustento teórico que va a fundamentar lo que quieren hacer se encuentra en estos reportes globales. El otro tiene que ver con los factores de riesgo. No, cambia por favor, César. Estos son los factores de riesgo. Entonces, en el año 90, ¿cuál es el principal factor de riesgo? Fíjense, la desnutrición en niños. Y ahora el principal factor de riesgo
es la presión alta. El tema es, la presión alta es una enfermedad o es un factor de riesgo. Es una discusión que se da, pero este tipo de estudio es un factor de riesgo porque está detrás de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Y los criterios para establecer cuándo comienza una hipertensión también se vienen revisando y se vienen discutiendo. Lo que les quiero mostrar es que en 20 años han habido cambios significativos en la situación de la población, en el mundo y en la situación de salud. Entonces hay cambios rápidos y nosotros tenemos que entender eso. La siguiente. Curiosamente, cuando se está avanzando mucho en estos tres grandes estudios de carga global de morbilidad, hace un mes también apareció un estudio, una publicación reciente de OMS que regresa al tema de mortalidad. Y también hay cambios. En este momento la principal causa de mortalidad está en enfermedades cardíacas. 7 millones mueren anualmente. El stroke, o sea, el infarto cerebral, ha aumentado notablemente. O sea, las dos principales causas en el mundo tienen que ver con el problema del envejecimiento y todas las enfermedades crónicas. O sea, porque acá he escuchado hablar de infarto cerebral o de infarto miocárdico. O sea, esos son los temas que hay en todo el mundo. Va a tener una reflexión muy parecida en el país. Luego, las infecciones respiratorias bajas, pero lo que llama la atención es que esa mirada de que nosotros somos un país pobre y las enfermedades infecciosas son el tema principal es cada vez menor, porque la cantidad de gente que muere con SIDA anualmente es 1 millón, de la cantidad de gente que muere por enfermedades que no hay punto de comparación. Y fíjense cómo también la tuberculosis, no sé si está en este cuadro o está en otro cuadro, creo que está en el otro cuadro. Igualmente, las diarreas en el mundo vienen bajando, y esto fundamentalmente de niños, pero también la prematuridad ha aumentado. Y el otro gran tema, sobre todo en países en vía de desarrollo, son las lesiones por accidentes. La siguiente. Este cuadro que viene compara qué pasó entre el año 2000 y el 2011. Entonces, en el caso de las enfermedades isquémicas, del 2000 al 2011 ha aumentado, el stroke ha aumentado también, pero las enfermedades infecciosas, respiratorias, han disminuido. Las enfermedades diarreicas han disminuido. El SIDA más o menos se mantiene, la prematuridad también ha disminuido por los avances que ha habido en el campo de la neurología en el mundo, no tanto en el país. La diabetes ha aumentado y las lesiones, causa de muerte por lesiones, ha aumentado en todo el mundo. Y curiosamente la tuberculosis está disminuyendo en todo el mundo. Menos en el Perú, pero también está disminuyendo, ¿no? Pero tenemos las formas más graves, la multidroga resistente y excepcionalmente resistente. La siguiente. Bueno, este es un cuadro de salud. Este es un cuadro que corresponde al año 2010 y es muy interesante. Esto nos corresponde a nosotros. El principal problema, yo quiero que este concepto quede bien claro, el principal problema que enfrentamos como en salud es el tema del envejecimiento de la población de asegurados y la alta carga de enfermedades crónicas. Para eso no hay que ser sabio científico, eso lo vemos todos los días en las emergencias y todos los consultorios. ¿Quiénes vienen a la salud? Los viejitos. No vienen con una enfermedad, vienen con morbilidades y con multimorbilidades. Y dentro de ese espectro grande de enfermedades crónicas, ¿cuál es la primera? Las enfermedades osteoarticulares. ¿Sabe alguien de reumatología acá? Invité a alguna persona. ¿Por qué? Porque este cuadro lo que nos permite ver es la discapacidad que genera una enfermedad, no la muerte, la discapacidad. Y en reumatología es un problema muy serio. Es un problema, el principal problema que tenemos en salud son los problemas osteoarticulares, que demandan muchas veces no un trabajo de los reumatólogos, sino de un trabajo en equipo. Es el otro concepto que emerge ahí, el trabajo en equipo. Y las neuropsiquiátricas, creo que hay algunas psiquiátricas, los pacientes con enfermedad mental no mueren, pues, pero sí los discapacita enormemente. Entonces, por eso es importante este cuadro, porque nos permite ver la discapacidad que genera una enfermedad. En cambio, y el tercero, también tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con las enfermedades de los órganos de los sentidos, la cantidad de pacientes de ceguera por catarata, la cantidad de pacientes por sordera, por los temas, o sea, esos son los temas que hay que trabajar, esas son las prioridades de salud.
cierto? Y el cáncer obviamente viene después, pero ven, muerte prematura, el ABP, muerte prematura es altísimo en el cáncer. Luego viene enfermedades cardiovasculares y las condiciones perinaturales. Después voy a hablar de ambas, pero también tiene una alta mortalidad porque no tenemos medios, infraestructura para comenzar a disminuir esa alta tasa de muerte prematura. La muerte prematura en los recién nacidos de muy bajo peso, extremadamente de bajo peso. Bueno, ¿dónde está la tuberculosis? Creo que no aparece. SIDA. Bueno, felizmente tenemos pocos casos de tuberculosis y SIDA comparado con lo que maneja la salud. Perdón, el Ministerio de Salud, porque estos son cuadros de salud. Entonces, acuérdense, el principal problema, enfermedades crónicas, tema de envejecimiento. La respuesta es trabajo en equipo. La respuesta no la tiene un servicio, sino la interdisciplinaridad. La siguiente, este cuadro es más interesante. Entonces, cuando hablamos de prioridades, tenemos que tener criterios. Yo no voy a priorizar porque yo soy jefe de neurocirugía y soy gerente del hospital, lo voy a hacer el mejor servicio de neurocirugía del país y comienzo a comprar equipo, comienzo a entrenar a mi gente. O yo soy presidente ejecutivo de salud y yo trasplanto hígado y comienzo a preparar un servicio de trasplante de hígado en mi tierra y comienzo a apoyar a los cirujanos que se dedican a este tema. Porque a mi criterio, con mi responsabilidad y de acuerdo a mis intereses y mi desarrollo, y el resto, entonces, eso es aforo, eso es absolutamente arbitrariedad. Lo que vale son los criterios objetivos, ¿no es cierto?, que tienen un rigor científico para decir estas son las prioridades, y eso es lo que hemos mostrado antes. Pero este cuadro es más interesante, porque lo que nos permite medir es, por un lado, la prevalencia con la severidad. Es decir, hay enfermedades que tienen alta prevalencia y alta letalidad. Y hay enfermedades que tienen baja prevalencia y baja letalidad. Y acá está claro que las prioridades están en un grupo y las no prioridades estarían baja prevalencia, baja letalidad. El problema está en los otros cuadrantes, ¿no es cierto? Pero vamos a poner un ejemplo de los servicios que tienen una alta prevalencia y alta severidad. Acá. Voy a poner dos ejemplos. Cáncer. La prevalencia del cáncer es cada día mayor. La letalidad es alta o baja. Alta. Prioridad. Tenemos necesidad de invertir en el desarrollo de los servicios de cáncer. La salud necesita un instituto del cáncer. Hay que invertir en eso.